Vamos a hacer un breve repaso de algunas de esas variables que pueden llegar a verse afectadas por esta escalada de conflicto bélico que no se sabe cuánto va a durar, pero en principio uno diría no es algo que se vaya a terminar a corto plazo. O sea, en Uruguay, vamos a ver cómo puede afectar en nuestro país todo esto, ¿no? Sí, bueno, para eso nos vamos a basar en un informe publicado hoy por el diario El País, que consultó a varios economistas. Los efectos podrían verse, entre otros, en el encarecimiento de los combustibles, fertilizantes y fletes, algo que también ya manejamos acá cuando hablábamos del impacto a nivel internacional, como también podría haber efectos en tasas y alimentos. Igualmente lo que dicen los especialistas es que va a depender de la duración de este conflicto y de si el shock se mantiene en las próximas semanas, ¿no? Sí, se repasa la opinión del ministro de Economía, Gabriel Odone, que dijo ante algunos asesores financieros en Punta del Este que el conflicto bélico es un shock negativo en términos de intercambio para Uruguay. Es decir, va a ser más negativo lo que pueda generarse en precios de lo que exportamos que de lo que importamos, ¿no? Ahí el saldo va a ser negativo, el aumento de petróleo va a tener en definitiva, o eso se prevé, efectos en los precios de los productos de exportación. Sí, bueno, ¿qué fue lo que dijo Odone también? No obstante lo cual, el shock financiero todavía es dudoso. En el impacto de Ucrania, dijo el ministro de Economía, tuvimos una apreciación del peso uruguayo, precisamente porque seguimos la tendencia del real, porque para Brasil esto no necesariamente significaba un shock en términos de intercambio. Por tanto, hay que esperar, todo depende de cuánto tiempo va a estar cerrado el estrecho de Hormuz, real o virtualmente, y cuáles son los efectos de más larga duración sobre los mercados energéticos. Bueno, pues claro, pero más allá de los dichos del ministro también está la mirada de quienes estudian la economía, ¿no? Sí, hablamos desde Las Cosas en su Sitio con la economista Gabriela Mordecki, profesora de la Facultad de Economía de la UDELAR, que consideró que los principales efectos de este conflicto a nivel económico son la volatilidad justamente y la incertidumbre. Hay que ver si esto es algo más permanente o si realmente es algo que dura unos pocos días o algunas semanas, cuál es la reacción de otros países importantes. Evidentemente que siempre son noticias negativas, en el sentido que el aumento de la incertidumbre simplemente hace que se suspendan algunos proyectos, o sea, no se puede, todos esperan a ver que aclare la situación, ¿no? Para Uruguay, además, en particular, un país importador neto de petróleo, bueno, sí, siempre que suba el precio del petróleo es negativo, y esto, como muchos afirman también, puede pasar al precio de los alimentos, bueno, a través del precio de los fertilizantes o de otros temas de las cadenas de suministros o de transporte. Entonces, bueno, depende qué alimentos es positivo para Uruguay, si eso se traslada a los precios de exportación. Pero bueno, hay que ver si realmente el efecto es mayor o menor que el del petróleo, ¿no? En parte puede ser, como afirma el ministro, un shock negativo de términos de intercambio, lo que quiere decir que los precios de nuestros productos importados suben más que los de nuestras exportaciones, ¿no? Claro. Y eso, bueno, es negativo también. Entonces, en definitiva, no podemos afirmar el efecto general porque, bueno, no sabemos, no tenemos las condiciones, pero el signo seguramente es negativo, ¿no? Ya tuvo un leve incremento el dólar en el día de ayer aquí en nuestro país, a diferencia de lo que bien señalaba Mordecki, de cuando se había depreciado en este caso, cuando la guerra de Ucrania. Ahora ha tenido el dólar a nivel mundial un incremento que se vio en nuestro país en el día de ayer. Vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Sí, justamente puede tener un impacto en el precio del dólar. La propia incertidumbre a su vez puede generar también volatilidad en la moneda. Sí, o sea, claro, no todo es incertidumbre hoy. Lo decíamos el otro día, ¿no? Si esto sigue escalando, los precios van a seguir subiendo. Si por el contrario aparece una declaración como la de Trump, que después se contradijo el mismo, pero dijo, la guerra terminó, inmediatamente el precio del petróleo bajó. Son señales. Son señales. Sí. Asimismo, Mordecki señaló que más allá del precio de los combustibles, también esta situación puede impactar en otro tipo de áreas. Escúchala. Hay que estar expectante y sí, tomar medidas en casos extremos de que algo afecte a algún sector importante, ¿no? Hay que ver cómo evolucionan los precios de exportación
y también los mercados, ¿no? Porque también la movilidad del transporte también está siendo afectada, evidentemente que van a subir los seguros, van a subir otros costos asociados, porque es lo que pasa siempre cuando hay un conflicto así tan importante, ¿no? Entonces, sí, el traslado a otros precios va a ser, algunos capaz que nos favorecen, porque son productos que nosotros exportamos, pero seguramente importamos más de lo que exportamos, y eso también nos va a afectar la disponibilidad de algunos productos esenciales, de insumos, y también los precios, ¿no? Entonces, digamos, la inflación, que por suerte está muy baja, seguramente en parte va a recibir este impacto, tal vez no en un mes, ¿no? Porque estas son cosas que se trasladan de a poco de los costos, pero es digamos, si alguien lo definía, algún otro analista, es un shock de oferta, lo que llamamos, ¿no? O sea, es por aumento de costos que se afecta la economía mundial, ¿no? Y bueno, Uruguay no tiene cómo aislarse de estos efectos. Bueno, por su parte, el economista Ramón Pampín, gerente del área económica de la consultora PwC, dijo a El País que el principal factor a observar es cuánto se prolonga el conflicto, lo que vienen diciendo varios, ¿no? Ya que de eso dependerá si los efectos se mantienen como un episodio de volatilidad o si se transforman en un shock más estructural, que es lo que nadie quiere, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué otras consecuencias va generando? Claro. Porque consecuencias inmediatas ya sabemos cuáles pueden ser. El tema es que si se prolonga, empieza a generar, por ejemplo, la suba de la inflación, como decía Mordecki. Claro. Se profundiza. Una de las principales preocupaciones es entonces lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, el paso clave del que ya hemos hablado varias veces, por el que circula más del 20% del consumo mundial de petróleo. Según explicó el economista Pampina al País, este encarecimiento de la energía ya está impactando en otras cosas como el gas. Ha subido además del precio de los fertilizantes, como el caso de la urea y el amoníaco. Si lo dice clarito, no, podés tener una secuencia que vaya de petróleo a fertilizantes y luego a alimentos, porque es directa, ¿no? Sin embargo, Pampina advirtió que todavía es temprano para afirmar que este shock va a tener efectos duraderos. Como decíamos, hoy podés decir que es más volatilidad que algo permanente. Por su parte, el economista Nicolás Sichevsky, gerente senior de la práctica de análisis económico de CPA Ferrer, también habló con El País, coincidió en que la principal incógnita es la duración del conflicto y el tiempo en el que permanecerá el petróleo en niveles elevados. La reacción inicial de los mercados está dominada por la incertidumbre, eso explicó, ¿verdad? Aunque el petróleo llegó a niveles cercanos a $120 por barril, después retrocedió, lo veníamos siguiendo, ¿no? Ayer lo seguimos minuto a minuto casi. Y Sichevsky agregó que para Uruguay el aumento del petróleo representa un shock inflacionario, que se trata de un insumo clave, obviamente, tanto a nivel energético como en la producción de otros bienes. Sí, hago un paréntesis acá Dale. para comentar que seguramente hoy ANCAP dé a conocer algunos detalles de cómo viene el tema interno, ¿no? Cómo estamos de reservas, precios, pero eso se va a conocer seguramente en la noche de hoy. El petróleo es un insumo relevante no solo como combustible, sino también en fertilizantes y en múltiples procesos productivos, explicó el economista. Bueno, Sichevsky señaló que si el aumento del petróleo impulsa la inflación internacional, los bancos centrales podrían actuar con mayor cautela a la hora de bajar las tasas de interés. Y a nivel local, el impacto inmediato se vería principalmente en el aumento del costo de las importaciones de combustible, justamente, y en un fortalecimiento del dólar, que en realidad no viene mal, por cómo veníamos, pero la combinación de mayor incertidumbre y tasas más altas en Estados Unidos ha fortalecido el dólar, decía Sichevsky. Por su parte, el economista Luciano Magnífico, gerente muy bueno, de asesoramiento económico en Exant, dijo que una suba fuerte del petróleo representa para Uruguay un deterioro de los términos de intercambio, dado que el país, obviamente, es importador de energía. Bueno, en la medida que no reaccionen en la misma proporción los precios de otras materias primas, esto está relacionado con un aumento del dólar y con un potencial efecto alcista sobre la inflación. Desde el lado de la industria también se consultó a la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay, Carmen Porteiro, que dijo que el impacto sobre el sector va a depender de múltiples factores y también, como todos dicen, ¿no?, de la duración del conflicto. Es que al final, vamos a terminar y vamos a escuchar a todos, pero la única certeza es que no hay certeza. Sí, claro. Y que todo depende de cuánto dure. Claro. Manifestó Porteiro que uno de los primeros aspectos a observar es que si el aumento del petróleo se traslada al precio de los combustibles en Uruguay, ese es uno de los primeros, ¿no?
Sí, en cuanto al tipo de cambio, señaló que el fortalecimiento global del dólar podría tener efectos mixtos. O sea, este mix de variables puede generar algún alivio si suben algunos commodities que exportamos, pero al mismo tiempo aumentan los costos logísticos e insumos, así que también es un problema. Sí, y no sé, ahora pienso que estamos en un contexto de sequía, o sea que las cosas que nosotros exportamos, los productos agropecuarios, no sé, están con qué calidad, con qué volumen, claro, y que entonces que suba el precio tampoco necesariamente nos va a poner en una buena posición, ¿no? Hablaba también Gabriel Murara, el vicepresidente de la Cámara de Industrias, que dijo que el primer efecto ya se está observando, como decíamos, en el encarecimiento de la energía, más allá de los vaivenes, ¿no? La suba del petróleo repercute en los fletes, en los costos de la refinación de ANCAP y en los precios de los combustibles. Todo eso, dijo Murara, va a traer inflación de alguna manera porque se van a trasladar los precios a los productos. Murara consideró que el debate de fondo sigue siendo la competitividad de las empresas. El gobierno tiene que mirar con atención la competitividad para generar empleo y atraer inversiones, afirmó el vicepresidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Lo que pasa es que no te salvás de esos factores exógenos que le llegan a Uruguay, viene como una oleada y no tenés posibilidad de modificarlo. Somos importadores de petróleo, recibimos el tema de los fertilizantes que vienen del exterior, como decía Paula, eso va a impactar en la cadena de alimentos. Todo esto si el conflicto continúa, ¿no? Pero esa es la principal incertidumbre, ¿no? Totalmente. Hablamos de economía, de conflicto. Además ya veníamos en un escenario bastante incierto. No es que esto cae en un momento de tranquilidad. 7% de crecimiento, claro, no es eso. No estamos ahí. O sea, Uruguay ya venía complicado. Y el mundo en general ya venía con mucha incertidumbre y los mercados totalmente locos, o sea que esto viene a empeorar toda la situación, ¿no? Totalmente, y es el corazón del problema de la economía en el fondo también. Hablamos de la guerra de economía y justamente qué impacto puede tener acá. Tengo una noticia de último momento que nada tiene que ver con la profundidad que acabamos de tocar, pero sí con un tema que venimos hablando, ¿no? Que es Irán y su participación en el Mundial, sí, ¿verdad? Bueno, hoy hace, te diría, algunos minutos, algunas horas, habló Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ¿no? Afirmó que sostuvo una plática con el jerarca de Estados Unidos, con Donald Trump, y le aseguró que la selección iraní es bienvenida a su país para el torneo. Hace minutos, el ministro de Deportes de Irán descartó la participación de Irán en el Mundial. Sí. Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial, dijo el dirigente de la agencia justamente. Así que no es una decisión definitiva, pero bueno, casi, ¿no? Está claro que el ministro de Deportes de Irán descarte su participación, básicamente no van a ir. Sí, bueno, es una noticia que habla del momento que está viviendo ese país. Después, si querés, en lo deportivo... Digo, parece algo intrascendente, pero no lo es. Y después en lo deportivo se tendrá que analizar cómo queda conformado todo esto, ¿no? Sí. Al caerse uno de los participantes. Sí, estaba aquí, no me puedo acordar ahora. Había otro país que estaba... Irak, no recuerdo cuál era el que había quedado. ¿Irak era? Sí, que había quedado esperando justamente la Federación Iraquí de Fútbol. Estaba esperando cuál era la decisión de Estados Unidos, de la FIFA y de Irán, porque era el que estaba atrás, ¿no? De hecho, tenían que jugar el repechaje con Emiratos Árabes y no querían jugarlo, estaban esperando hasta ver cómo se desarrollaba todo esto. Bueno, 99,9 que Irán no va a ir al Mundial, no va a participar del Mundial de la FIFA y será Irak, entonces, quien ocupe su lugar. Otro coletazo más, obvio que no tiene nada que ver con lo profundo, ¿no? Que a veces es la economía o la vida de la gente, pero es un dato de la realidad también.